¿Alguna vez has sido despreciado por tus seres queridos más cercanos como un parásito insignificante en la casa que tú mismo construiste? Imagina que dedicas toda tu vida al sacrificio, desde madrugadas preparando café fuerte hasta noches cosiendo ropa solo para ser llamado carga pesada, en medio de una comida de tamales picantes. ¿Qué harías? Detente un momento. Escucha esta historia. Y si toca tu corazón, compártela con alguien cercano. Porque las lecciones de la vida real pueden cambiar para siempre cómo nos valoramos mutuamente, como las melodías de mariachi resonando en la fiesta del Día de los Muertos. En una tarde sofocante en la Ciudad de México, donde el ruido de los autos se mezcla con el humo de los puestos callejeros, el señor Miguel, un hombre de 68 años con cabello plateado y manos callosas por años de trabajo duro, se sentó a la mesa en su modesta casa en las afueras. La cena de esa noche consistía en tamales calientes envueltos en hojas de maíz fragantes, acompañados de frijoles negros salteados y salsa fresca hecha en casa. Platos familiares que el señor Miguel aún preparaba cuando su salud se lo permitía, aunque sus manos ahora temblaban por la edad. Su hijo Antonio, de 42 años, devoraba la comida como si nunca hubiera estado satisfecho, mientras que su nuera María, de 40 años, lo miraba con una expresión de irritación, sus ojos brillando como fuego en un carnaval. Su nieto Luis, de 10 años, se sentaba en silencio a su lado, con ojos infantiles brillantes, pero llenos de preocupación, como si sintiera la tormenta que se avecinaba en el aire familiar. María soltó de repente sus palabras con una voz aguda y cortante como el canto de un gallo mexicano al amanecer. Tú solo sabes sentarte a comer como un cerdo perezoso sin hacer nada útil. Nosotros no somos ositos de peluche para servirte, ni sirvientas para limpiar detrás de ti para siempre. Esas palabras cayeron sobre la mesa sencilla como una piedra pesada en el agua tranquila del lago Chapultepec, extendiéndose a través de los platos humeantes y los vasos de limonada fresca. El señor Miguel detuvo su mano con la cuchara suspendida en el aire, el aroma picante de los tamales ahora atascado en su garganta. Pero no dijo nada, ni una sola réplica. Antonio bajó la cabeza y siguió comiendo sin una palabra de defensa, sin una mirada de consuelo. Su silencio dolía más que el reproche, como un cuchillo invisible cortando el corazón. Luis miró alrededor, demasiado pequeño para entenderlo todo, pero lo suficientemente grande para quedarse callado, acurrucado como un perrito bajo la lluvia de verano mexicana, cuando el aire se cargaba de la ira de los adultos. El señor Miguel tragó el último bocado, el amargor de la salsa ahora mezclado con el dolor en su interior, y luego recogió la mesa en silencio, el sonido de los platos chocando como susurros solitarios en la noche. No lloró, no discutió con vehemencia, no se quejó de los dolores en las articulaciones que le dificultaban fregar el piso de baldosas viejas, ni del dolor de espalda que le impedía agacharse para recoger cosas caídas. No recordó los años en que había mantenido unida a esta familia cocinando platos tradicionales, cuando podía lavando ropa bajo luces neón débiles, cuando sus manos lo permitían. Esa era su forma de responder, con la calma y dignidad de alguien que había tragado amarguras mucho peores que insultos, como los ancianos mexicanos que resisten estoicamente ante las tormentas de la vida. Esa noche, en la habitación auxiliar estrecha, que antes era un almacén con una cama individual rígida y una ventana alta que daba a una calle oscura, el señor Miguel yacía despierto bajo el ventilador de techo que crujía como un corazón irregular. Desde la sala de estar llegaban las risas animadas de Antonio y María, acompañadas del tintineo de vasos de tequila y el ruido de un programa de TV con música ranchera triste y alegre a la vez. El nieto Luis ya dormía profundamente, su respiración regular como el único consuelo. No derramó lágrimas, pero un frío penetrante se instaló en su pecho, no por un solo insulto, sino por años de desvanecimiento gradual, como pinturas murales antiguas descoloridas bajo el sol abrasador mexicano. Recordó el pasado como hacen los ancianos cuando no pueden dormir, y sus historias ya no interesan a nadie, especialmente en las largas noches antes del Día de los Muertos. Recordó los días en que su esposa estaba gravemente enferma, partiendo en dolor pero manteniendo su dignidad alta como una heroína en las leyendas aztecas.
Él era quien lavaba su ropa cuando ella no podía controlarse, quien le daba de comer papilla nutritiva cuando sus manos temblaban, quien mantenía la casa en pie con cuerdas gruesas y cupones de descuento del mercado local bullicioso. Pensó en Antonio de niño cuando trabajaba turnos dobles en un taller de costura estrecho para comprarle libros y lápices, cosiendo botones en uniformes a altas horas de la noche y gritando más fuerte en la graduación, aunque estuviera en la última fila porque solo podían pagar 2 boletos, cediendo los asientos delanteros a la novia de su hijo. Momentos que ahora eran como fotos antiguas en un álbum familiar cubiertas de polvo del tiempo. Ahora él era solo una boca extra para alimentar una sombra en la casa que él mismo había construido con sudor y lágrimas. No se fue al amanecer siguiente. Eso habría sido demasiado predecible y dramático como en las viejas películas mexicanas. Se quedó preparando café negro fuerte como todas las mañanas, desde que se mudó allí, doblando la ropa con cuidado, recogiendo juguetes esparcidos en la escalera de madera vieja, remendando un botón en la chaqueta de Luis, sin que nadie se lo pidiera, todo en silencio como una oración muda ante el altar familiar. Pero mantuvo el silencio sin una sola queja. 2 días después partieron para un fin de semana de vacaciones. Un viaje familiar a la playa cercana con olas rompiendo y sol dorado al que no fue invitado. María murmuró algo sobre necesitar espacio privado para relajarse como una pareja real. Antonio evitó su mirada, sus ojos esquivos como culpables. Ese fue el momento en que empacó una maleta pequeña con ropa vieja, una bolsa de documentos importantes, el rosario de madera de olivo y el cuaderno de cuero viejo con páginas amarillentas. No dejó una nota, solo la llave de la casa en la mesa de la cocina, junto a un paño limpio que había lavado y secado bajo el sol mexicano. Tomó el autobús a través de la ciudad bulliciosa, con piernas doloridas por la edad, el sonido de bocinas y vendedores ambulantes resonando como una sinfonía caótica de la vida urbana. El hogar de ancianos no era lujoso, solo el lugar más barato que encontró en los periódicos locales, con sábanas limpias y sin olor a desesperación como en los barrios marginales junto al río. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa cansada, le dio un formulario para llenar sin preguntar el motivo. Quizás estaba acostumbrada a historias tristes similares como las madres mexicanas empujadas al margen. Él sonrió superficialmente diciendo: «Me gusta, la paz es solo temporal como unas vacaciones cortas», pero por dentro se sentía vacío como una piñata rota después de una fiesta. Esa noche, en la habitación pequeña que olía a frijoles hervidos y desinfectante Jabel, se sentó en el borde de la cama estrecha, mirando por la ventana solo la sombra de un árbol mecido por el viento nocturno. Por primera vez se preguntó: ¿soy realmente una carga, alguien que solo come? Esa idea cruel y simple lo acompañó hasta el amanecer, pero luego una voz diferente, suave y familiar, como una vieja canción de mariachi, surgió de lo profundo. ¿Y si se equivocan? ¿Y si todavía tienes valor que ellos no ven? A la mañana siguiente preparó su té a su gusto, fuerte con un toque de canela y azúcar, morena como las mañanas con su esposa en el pasado. Se envolvió en la manta de lana que él mismo había tejido 2 inviernos atrás y tomó el teléfono para llamar a Carlos, el viejo amigo de su esposa, quien había sido abogado ayudando con el testamento, el seguro y los papeles después del cáncer devastador. Su voz tembló ligeramente. «¿Recuerdas los papeles de la casa, Carlos? Los que mi esposa mencionó antes de...» Carlos hizo una pausa, luego respondió con voz grave: «Lo recuerdo todo, Miguel. Cada detalle de ese día está claro». 3 días después se sentó en la oficina antigua de Carlos con libros legales polvorientos y olor a cuero viejo como un pequeño museo del pasado. Carlos sacó un expediente grueso y lo deslizó por el escritorio. Deberías haber tenido una copia hace mucho. Lo abrió y allí estaba su nombre, la dirección de la casa, la firma. Todo probando que la casa era completamente suya, desde 1995, transferida por su esposa antes de morir como un regalo protector final. «Nunca se lo dije a nadie», murmuró con ojos empañados por la emoción. Carlos sonrió suavemente. «Quizás ahora sea el momento, amigo. No dejes que olviden quién eres». Tomó el expediente con manos más firmes que nunca.
No sabía qué haría con este poder, pero sabía una cosa con certeza: no era un parásito y no permitiría que eso fuera el último recuerdo que tuvieran de él. 3 días después de dejar la casa se paró frente a la oficina de Carlos. El amigo íntimo desde la universidad, quien había jugado béisbol con su esposa en campos de tierra roja polvorienta y seguía leal a pesar de que la vida los separaba como ríos mexicanos divididos. Carlos había ayudado a redactar el testamento, manejar el seguro y transferir la casa cuando la enfermedad hizo todo urgente como una tormenta de verano repentina. Se sentó en la silla de cuero vieja frente al escritorio de roble pesado. Carlos preparó té según la costumbre antigua. 2 cucharadas de azúcar morena sin leche con aroma a canela extendiéndose cálidamente. «¿Quieres los papeles de la casa, verdad?», asintió. Carlos abrió el cajón cerrado con llave, sacó una carpeta gruesa. Su nombre, la dirección, la fecha 12 de junio de 1995, la firma temblorosa de su esposa atestiguada y notariada por completo. La casa de la que lo habían echado era legalmente suya por completo durante 30 años, como un secreto guardado a través de tantas temporadas de Día de los Muertos. No sabía que ella lo había hecho de verdad, dijo en voz baja con voz ahogada. Carlos respondió con dulzura. Vino a la oficina solo una semana después del diagnóstico final diciendo que no quería que terminara sin hogar. Dijo exactamente esto. Él construyó esta familia desde el primer ladrillo, nunca debería pedir permiso para quedarse en su propia casa. «Nunca se lo dije a Antonio», murmuró mirando al vacío. Carlos ladeó la cabeza con voz llena de empatía. «¿Pensaste que nunca lo necesitarías, Miguel?», respiró hondo. «Pensé que siempre recordarían quién soy, el padre que sacrificó todo». Carlos asintió lentamente como entendiendo el dolor detrás de cada palabra. «Lo he actualizado cada año según las instrucciones, impuestos, documentos, fondo fiduciario. Todo está sólido como una roca». Miró el papel de nuevo sintiendo profundamente en sus huesos. No era un invitado, ellos eran los que vivían de prestado en su casa. «Quiero venderla», dijo con voz sin temblor. Carlos no parpadeó. «Prepararé los papeles de inmediato», añadió en voz baja. «Lo sabrán por carta, no de mi boca». Y Carlos no preguntó nada más, solo asintió como un verdadero amigo. Salió de la oficina con el expediente apretado contra el pecho como una armadura de hierro. Afuera el aire de la Ciudad de México lleno de olor a hojas mojadas después de la lluvia y humo de autobuses diésel. El mundo seguía girando con gritos de vendedores y música callejera, pero dentro de él todo había cambiado. No con ira furiosa, no con venganza amarga, solo con equilibrio, justo como el sol saliendo después de una larga noche. Ellos habían vivido en su casa, no al revés, y ahora recuperaría lo que le pertenecía. Esa noche regresó al hogar de ancianos con una bolsa de churros crujientes para el personal de cocina y un ramo de crisantemos amarillos frescos, símbolo del Día de los Muertos. Para el señor Pedro, el hombre de la habitación vecina, quien una vez había contado con lágrimas que su nuera lo hacía comer solo en el rincón húmedo de lavandería. Se sentaron a tomar té en silencio bajo luces neón débiles y después de que Pedro se fue, abrió el expediente, extendió los documentos en la cama estrecha, leyendo cada línea con la atención de un hombre, finalmente listo para dejar de disculparse por existir. Su esposa había firmado la transferencia con amor profundo como una promesa eterna. Él la vendería con claridad despierta y esta vez aprenderían que no era solo un parásito. Era el dueño de los papeles y ahora sabía exactamente qué hacer con ellos. La habitación era pequeña, apenas suficiente para una cama individual. Un armario estrecho y una silla junto a la ventana que daba al estacionamiento oscuro con autos viejos, pero era suya por completo y en esa simplicidad había una paz que no había conocido en años, como las tardes tranquilas junto al río en su pueblo natal. No más puertas cerrándose con estrépito enojado, no más quejas susurradas a sus espaldas, no más suspiros pasivo-agresivos cuando pedía ayuda por algo pequeño. Solo silencio, y en ese silencio redescubrió a sí mismo. El hombre que alguna vez fue fuerte ahora recuperando su vitalidad. El hogar de ancianos era modesto, lejos del lujo de los resorts en Cancún, pero limpio, con aroma a flores frescas.
El personal era amable a pesar de salarios bajos y trabajo pesado como los trabajadores mexicanos que sonríen a través de las dificultades. Los otros residentes eran una tribu silenciosa de los olvidados, cada uno llevando una historia que nadie preguntaba, como almas errantes en el Día de los Muertos esperando ser recordadas. Comenzó a ayudar no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentirse útil de nuevo, doblando ropa en la sala común, bajo la música de la radio local, ayudando en la cocina a repartir porciones con enchiladas simples, leyendo cartas de familia para una anciana con ojos nublados como niebla, su voz cálida como contando cuentos aztecas. Los domingos lideraba un grupo de tejido de lana, aunque sus manos ahora eran más lentas, pero los hilos de colores vibrantes como las fiestas callejeras. Así conoció al señor Pedro, un hombre delgado de lengua afilada como un cuchillo, con un bastón adornado con cintas rosas brillantes. Pero cuando reía era como alguien que había amado apasionadamente y perdido todo en canciones de amor tristes. Compartían más que lana y té diluido, historias de vida de sacrificios. Pedro, como él, había sido expulsado de la casa de su hijo después de que su esposa muriera. Había criado a 2 hijos, superado el cáncer con la fuerza de un guerrero maya, pero a los 75 años aún lo llamaban carga pesada. «Como si me borraran, Miguel», dijo Pedro una noche con manos temblorosas, sosteniendo la taza de té, voz ahogada bajo la luna mexicana. Esa frase se clavó en su pecho como una flecha. Sabía bien esa sensación, desaparecer de su propia vida. Y decidió no morir en una habitación que olía a desinfectante y frijoles hervidos sin que su historia terminara en silencio. En cambio, la convertiría en una epopeya heroica. Ese fin de semana llamó de nuevo a Carlos. Se encontraron en la oficina familiar con el escritorio viejo y carpetas pesadas. «Estoy listo», dijo con voz firme. Carlos no preguntó más, solo asintió y abrió el expediente. Los papeles tomaron tiempo: títulos de propiedad, divulgaciones, confirmación del valor. La casa, en buena condición, en un barrio caro de la Ciudad de México, se vendería rápido como un rayo. Cuando empujó el documento final a través de la mesa, se detuvo un momento, no por duda, sino para recordar fiestas de cumpleaños ruidosas en el patio trasero con piñatas llenas de dulces, el aroma de tamales horneados en el horno de Navidad, el día en que su esposa lo abrazó al cruzar el umbral, medio riendo, medio aterrorizada por el préstamo bancario enorme. Firmó con manos más firmes de lo que pensaba: «Manténganlo en secreto lo más posible, sin advertencias, sin llamadas». Carlos asintió. «Recibirán la notificación justo después de que cierre la transacción como deseas». Caminó de regreso al hogar de ancianos con una mezcla extraña de tristeza y satisfacción en el pecho, como el sabor agridulce de la salsa. No hacía esto para castigarlos, sino porque por primera vez en su vida se elegía a sí mismo, como un hombre mexicano decidiendo levantarse después de una tormenta. Y esa noche, al cubrirse con la manta delgada en la cama estrecha, durmió profundamente como no lo había hecho en años, no por libertad repentina, sino porque finalmente había actuado como un héroe en una historia folclórica. 6 meses pasaron. Las estaciones cambiaron del calor sofocante del verano mexicano, con lluvias repentinas a las hojas amarillentas cayendo, y el cielo gris del otoño trayendo olor a humo de fogatas callejeras. Casi olvidó la fecha. Luego Carlos llamó. «Está hecho, Miguel. Los fondos se han transferido. La casa pertenece oficialmente a los nuevos dueños. Recibirás el estado de depósito en 2 días». Agradeció brevemente, colgó y esperó con el corazón tranquilo. No tardó mucho. Las cartas llegaron esa semana, certificadas del banco de la oficina inmobiliaria, y una entregada en mano requiriendo desalojar en 30 días. El domingo por la noche, Antonio llamó. No contestó. Llamó insistentemente los días siguientes con voz cada vez más desesperada. Finalmente envió un mensaje corto. «La transferencia es completamente legal. La casa es mía, solo recupero lo que pagué». Silencio por un día. Luego María llamó con voz quebrada, llena de ira e incredulidad. «Viejo malvado, vendiste nuestra casa. Este era nuestro hogar», respondió calmado sin cambiar el tono. «No es así, María. Era mi casa. Ustedes solo vivían de prestado como yo los alimenté por años. Ahora es el turno de otros».
Colgó abruptamente, sin gracias, sin disculpas, solo furia como una tormenta del desierto. Esa noche se paró junto a la ventana del hogar de ancianos, mirando las luces parpadeando en el patio donde el señor Pedro se sentaba solo tarareando una antigua canción sagrada, tratando de recordar la siguiente estrofa entre el viento nocturno. Nunca pensó que se sentiría así. No triunfante, no amargo, solo sereno, profundo, como después de una ceremonia del Día de los Muertos. A la mañana siguiente el teléfono sonó de nuevo. Esta vez Antonio con voz como de niño. «Papá, vamos a perderlo todo. No tenemos a dónde ir. Luis llora todo el tiempo. María llora cada día. Me equivoqué, debí detenerla. Debí hablar por ti». Lo dejó hablar hasta el final, las palabras de arrepentimiento fluyendo como un río desbordado. Cuando terminó, no discutió, no acusó. «No te quito nada, Antonio. Solo reclamo lo que pensaste que había olvidado. No necesito amor tardío, solo reconocimiento real». Pausa larga. Antonio preguntó lo que él había anticipado. «¿Hay alguna forma de revertirlo, papá?». Respondió con la verdad que necesitaba oír. «Antonio, di todo para criarte y nunca llevé cuentas, pero el momento en que tu esposa abrió la boca y tú callaste, todo cambió para siempre. No quiero tu dinero, ni siquiera tu disculpa. Solo quiero recuperar mi silencio y esta es la forma en que lo gano». La línea quedó muerta y eso estaba bien, porque había dicho lo que necesitaba decir. Por primera vez no corrió a rescatar a nadie. Solo se levantó para proteger la versión de sí mismo que ellos pensaban que permanecería en silencio para siempre. Esa noche se sentó con una taza de té caliente del mismo tipo que preparaba con pan tostado los domingos con miel y canela, pero esta vez el dulzor era solo suyo. La paz, como la venganza, no necesita gritar. Solo llega en silencio como el amanecer después de una larga noche. Cada padre tiene un cajón secreto que contiene más de lo que parece. El de él era una caja de madera pequeña, guardada bajo una lámpara polvorienta en la esquina de su habitación en el hogar de ancianos, llena de tarjetas de cumpleaños descoloridas, cuentas de oración, fotos antiguas en blanco y negro y el cuaderno de cuero que su esposa le regaló en su 25 aniversario de boda. En la primera página su letra temblorosa, «Para las cosas que nunca queremos olvidar, mi amor». Y no había olvidado. Esa noche, después de que la voz de María aún resonara llena de ira, en sus oídos abrió el cajón con manos más firmes de lo esperado. El cuaderno olía ligeramente a lavanda y tomillo como recuerdos de jardines rurales. Al principio era un lugar para listas de compras semanales en el mercado local, recetas de tamales familiares o notas cortas de la iglesia con oraciones por salud. Pero gradualmente se transformó de manera silenciosa, orgánica, en un registro de amor. El tipo de amor dado sin cesar, sin exigir recibo, como regalos invisibles en la Navidad mexicana. Volteó las páginas. Año 1995. Matrícula para Antonio después de abandonar los estudios, 45,000 pesos. 1997. Pagos de préstamo del auto por los primeros 5 meses, 30,000 pesos. 2000, factura de hospital para María que Antonio rechazó cubrir con seguro, 15,000 pesos. 2002, regalo de boda para una luna de miel real en la playa, 100,000 pesos. 2006, renta de casa por 3 meses durante el desempleo, 60,000 pesos. 2009, cuna y carrito para el primer nieto, 20,000 pesos. Y continuaba a través de décadas. 2012, depósito para el segundo auto, 80,000 pesos. 2014, reemplazo del calentador de agua roto, 18,000 pesos. 2016, apoyo para costos de fertilización in vitro, 140,000 pesos. 2018, cirugía dental para María, 40,000 pesos. 2021, alimentos y necesidades durante la pandemia por 5 meses, 75. De 1,000 pesos. Total más de 2,500,000 pesos, quizás más si se cuentan los gastos menores. Murmuró para sí mismo en la habitación tranquila. Daba sin registrar, pero ellos me obligaron a contar, y eso rompió mi corazón. No por arrepentimiento, sino porque fingieron que nunca sucedió. Fotocopió cada página con cuidado, organizándolas ordenadamente, y se las dio a Carlos como un testamento vivo. No para venganza, sino para que si un día preguntaran por qué, los números hablaran por él. Esto no es por rencor.
le dijo a Carlos. Es solo para que algún día, si cuestionan, no tenga que abrir la boca. Las cifras lo dirán todo. Carlos lo miró a través del escritorio de caoba brillante asintiendo lentamente. No te equivocas, Miguel. Solo estás siendo honesto sobre el costo de ese amor. Sonrió tenuemente no por satisfacción, sino por claridad, porque los había amado más de lo que nunca notaron, y ahora tenía prueba de que su silencio no era ausencia, sino sacrificio silencioso. Esa noche guardó el cuaderno original en el cajón, pero esta vez añadió una nota final. Año 2025, vendí la casa vieja, construí una nueva para hombres como yo llamada Casa Refugio, valor no medido en intereses sino invaluable. Cerró el libro y susurró, pensaron que era solo un viejo que comía sin hacer nada, pero los alimenté por décadas y ahora finalmente me alimento a mí mismo. Cuando la casa se vendió, el dinero no se sintió como una victoria gloriosa, sino como un cierre suave, como una puerta cerrándose después de una fiesta. No lo gastó en viajes lujosos a la Riviera Maya, o ropa nueva no lo usó para dar lecciones amargas. No quería venganza. Quería construir algo más grande que el resentimiento, un propósito que resonara como las campanas de una iglesia mexicana. Así que comenzó a buscar no un lugar para vivir, sino una razón para continuar. Comenzó con una visita a un edificio pequeño en el lado este de la ciudad, 4 unidades separadas. Pintura descolorida bajo el sol, abrasador porche hundido que necesitaba madera nueva pero con bases sólidas como rocas antiguas. El agente inmobiliario lo miró sorprendido. La mayoría de la gente de su edad busca comunidades de retiro lujosas con piscinas y jardines. Esto no es lujo, respondió tranquilamente. No busco lujo, busco algo útil, un lugar que pueda transformar vidas. Lo compró ese mismo día con el corazón lleno de esperanza. Lo nombró Casa Refugio y debajo de la placa grabó una frase simple en madera. Aquí nadie tiene que probar su valor para quedarse. No solo un refugio temporal, sino un lugar cálido como una comida familiar para hombres como él, como Pedro. Aquellos vistos como cargas tolerados, pero no amados, empujados al margen como almas perdidas. Tomó unas semanas arreglarlo, contrató a Tomás, un artesano local joven cuya madre había estado en un hogar de ancianos, y trabajó fines de semana gratis al saber el propósito. Estás construyendo algo bueno y raro en estos tiempos, Señor, como un oasis en el desierto urbano. Pintaron paredes en tonos tierra cálidos, plantaron hierbas y verduras en bañeras viejas convertidas en jardines pequeños, equiparon las habitaciones con calidez en lugar de precios sillones suaves, como abrazos luces suaves como luna y una tetera siempre lista para té de manzanilla o café negro. Invitó a Pedro como primer residente. Entró y lloró. «¿No me olvidaste, Miguel?» «Por supuesto que no», respondió. «Recordamos a los olvidados como las almas en el Día de los Muertos». Gradualmente dieron la bienvenida a 3 más, todos hombres con arrugas que contaban historias de vida, de pérdidas a sacrificios silenciosos. Estaba el señor Beatriz, ex maestro de escuela rural, que aún corregía gramática con un guiño juguetón. El señor Mario, dueño antiguo de una floristería callejera, ahora cultivando albahaca y cilantro en el alféizar como tesoros preciosos. Y la señora Rosa, una viuda que cocinaba mejor que cualquier chef, siempre lista con chistes para disipar la tristeza como música mariachi vibrante. El señor Miguel se convirtió en gerente no oficial comprando alimentos frescos en el mercado local, organizando citas médicas con consejos cálidos, ayudando a revisar papeles legales cuando era necesario. Los jueves preparaba té y leía el periódico local en voz alta, intercalando comentarios sobre noticias mexicanas. Los domingos ponían música de radio vieja, bailando sobre el piso de madera con calcetines cálidos, riendo como niños en una fiesta. Un día el señor Mario detuvo el corte de tomates maduros mirándolo por encima del mostrador. «¿Sabes, Miguel, estamos vivos hoy, gracias a que alguien te llamó parásito». El señor Miguel se congeló, luego rió profundamente sorprendido. ¡Qué ironía! No como la vida mexicana, llena de sorpresas. El señor Mario asintió. Convertiste el dolor en refugio, y eso es más de lo que la mayoría logra. Esa noche añadió en su cuaderno:
Me llamaron carga pesada, pero con el dinero de esa carga alimento 4 almas que ahora duermen en paz. La casa no tenía cerraduras en las puertas internas, no por falta de privacidad, sino porque confiaban uno en el otro de maneras que sus familias de sangre habían fallado. Una tarde, cuando el sol vertía oro sobre el porche, se paró junto a Pedro con tazas de té de manzanilla. «Me siento feliz de nuevo», dijo Pedro en voz baja con ojos brillantes. «No estás solo», respondió el señor Miguel. Pedro sonrió. «Ni tú tampoco». Por primera vez lo creyó profundamente porque Casa Refugio no era solo paredes y ventanas. Era una declaración convirtiendo recuerdos en significado y cada risa, cada comida compartida, cada siesta tranquila bajo el sol era prueba de que nunca había sido solo alguien que comía sin hacer nada. Antonio vino a verlo, no con arrogancia ni excusas ensayadas, sino con el silencio de la desesperación real. Casi un año había pasado, lo reconoció inmediatamente, aunque Antonio parecía más viejo no por el tiempo, sino por la carga a hombros encorvados, ojos sin el brillo del niño que suplicaba historias tardías junto a la vela. «Sé que no merezco estar aquí», dijo en voz baja temblando. El señor Miguel no respondió, solo señaló la silla de madera vieja para que se sentara. «Perdimos la casa», continuó Antonio con voz ahogada. «María se fue, dijo que debí luchar más fuerte, pero yo no supe qué decir en ese momento, papá. No supe qué hacer». Su voz se quebró en papá, como un niño perdido. «Ahora no tenemos nada. Duermo en el sofá de un amigo, trabajo turnos nocturnos para sobrevivir. Solo quería decir, lo siento». El señor Miguel permaneció en silencio. En cambio, abrió la caja pequeña junto a la silla, sacando una sola foto. Los primeros días de Casa Refugio. El porche aún sin pintar, el jardín vacío, pero en el centro 4 personas riendo con brochas en mano, zapatos tirados. Una casa convirtiéndose en hogar. Se la dio a Antonio. Él miró confundido al principio. Luego la realización amaneció. «¿Construiste esto con el dinero de nuestra casa?». Asintió. «¿Y no lo gastaste en ti mismo?». Negó con la cabeza. «Lo invertí en algo que puede crecer como una semilla en un jardín mexicano». Antonio miró la foto de nuevo, luego levantó la vista. «¿Por qué, papá?». Esta vez habló con voz suave. «Porque comí de tu arroz por un año, pero tú comiste del mío por 30. Solo recolecto un poco de interés». La boca de Antonio se abrió, luego se cerró sin palabras. Se levantó las piernas, doliéndole más estos días, pero se mantuvo erguido. «No viniste aquí para herirme». Antonio susurró. «Lo sé, solo quería dar las gracias por todo lo que nunca agradecí». El señor Miguel lo estudió, la barba desaliñada, las líneas de preocupación cubriendo la juventud pasada. «Hay algo que aún necesitas entender», dijo. Antonio miró esperando. «Nunca necesité reembolso. Necesitaba respeto. Saber que mis años no fueron borrados solo porque me ralenticé, que las manos que sostuvieron tu cabeza febril no se volvieron inútiles de repente porque tiemblan». Antonio bajó los ojos. «Olvidé quién eras». «No», dijo el señor Miguel. «Solo lo recordaste demasiado tarde». Pausa luego. «¿Puedo ayudar aquí con la casa con los otros residentes?». Negó con la cabeza. «Este lugar no necesita tu culpa. Necesita tu crecimiento. Vive mejor, ama mejor. Esa es la forma de honrar lo que di». Antonio asintió lentamente, levantándose para irse. El señor Miguel alcanzó la caja una vez más, dándole una hoja en blanco. No los papeles de Casa Refugio, sino una página limpia para su futuro. «Ve y llénala con algo valioso», dijo. Antonio la sostuvo como «oro lo haré». Y por primera vez en años el señor Miguel le creyó. Esa tarde de primavera tranquila, del tipo que fluye lentamente como si el día mismo no tuviera prisa. El viento vagaba por los árboles como hojeando una biblioteca familiar, sin prisa y contento. El aroma de lilas silvestres y lluvia distante se mezclaba en el aire como un viejo recuerdo regresando a casa.
El señor Miguel se sentó en el porche de casa refugio con una taza de té astillada en el borde, pero que encajaba perfectamente en su palma como si lo recordara. Miró el sol tardío estirando sombras largas a través del patio, poniendo oro suave en el camino de grava y sacando calidez de las piedras. El señor Pedro se sentaba bajo el enramado discutiendo juguetonamente con el señor Mario. De nuevo sobre frijoles negros si hervir o saltear añadir ajo fresco o grasa de cerdo. El señor Beatriz en el columpio, manos moviéndose constantemente a través de bucles de lana, tejiendo una bufanda para alguien que no pidió pero seguramente apreciaría como regalos inesperados en una fiesta. Podrías pensar que este lugar es un hogar de ancianos común, pero te equivocas. No es un lugar para ser cuidado pasivamente. Es un lugar donde la gente recuerda cómo pertenecer como una familia mexicana verdadera. No son solo residentes ancianos, son personas que dedicaron décadas a poner a otros primero silenciando sus propias necesidades y ahora finalmente ríen sin miedo. Son historias que siguen desenvolviéndose no más guardadas detrás de cortinas de hospital o piedad familiar. Acababa de tomar un sorbo cuando notó a un hombre desconocido acercándose desde la puerta delgado pero elegante con sombrero de domingo aunque era solo martes. Caminaba con el porte de alguien acostumbrado a tacones altos, quizás de juventud, y una sonrisa practicada justo en medida discreta. Se detuvo, miró alrededor del patio, luego subió al porche y se sentó a su lado sin preguntar. Su presencia no demandaba permiso, solo se asentaba como un viejo amigo. ¿Eres el dueño?, preguntó. El señor Miguel asintió. Miró el patio de nuevo, el bebedero de pájaros astillado con un gorrión saltando alegre, campanas de viento hechas a mano de cubiertos viejos y cuentas de vidrio relucientes, el alboroto de flores desparejadas plantadas sin ritmo pero con amor como un jardín salvaje en México. Este lugar se siente realmente libre, dijo con voz como una confesión discreta. Lo miró al señor Miguel observando su rostro arrugado, el temblor en su mano que ya no ocultaba, y la suavidad en sus hombros que una vez cargaron 3 generaciones. ¿Por qué no vives con tus hijos?, preguntó suavemente, no como acusación, sino curiosidad envuelta en cortesía. El señor Miguel no respondió de inmediato, dejando la pregunta flotar como polen en la tarde tranquila. La dejó respirar, luego sonrió. Lo hice una vez, pero aquí soy necesario, no solo tolerado. Nadie me obliga a fregar el piso para ganar mi comida, nadie me pide disculpas por seguir vivo. Sus ojos se suavizaron como si supiera. Quizás tenía una nuera con sonrisa forzada, un hijo con excusas cansadas, un rincón en casa ajena, donde fue colocado en lugar de bienvenido cálidamente. Se sentaron así un rato, el silencio entre ellos lleno de comprensión, como 2 almas encontrándose en el Día de los Muertos. Dentro de la casa, la tetera comenzó a silbar. Una canción que había llegado a amar como la llamada de un viejo amigo al calor. La voz de Pedro resonó desde el enramado alta y opinada: «No me importa lo que diga el señor Mario, moriré antes de hervir frijoles negros en lugar de saltearlos con ajo». La risa de Mario rodó por el jardín. El señor Beatriz rió entre dientes sin levantar la vista de la lana. El hombre a su lado sonrió de verdad por primera vez, una sonrisa que empezaba en los ojos. «Creo que lo entiendo ahora». Asintió sorbiendo su té. No siempre necesitas ganar la discusión, a veces solo irse es la voz más fuerte. El sol se hundió más bajo, pincelando ámbar en cada hoja, cada alféizar, cada arruga. Dentro de esa casa, alguien comenzó a tararear un viejo himno sagrado desafinado, pero lleno de espíritu, como canciones folclóricas mexicanas resonando a través del tiempo. No era grandioso, no dramático, pero suficiente. Suficiente para recordarle que las vidas más tranquilas a veces dejan el eco más profundo, suficiente para saber que los años que pensó robados habían florecido de nuevo. Aquí en tazas de té, astilladas, debates alegres sobre frijoles y bufandas tejidas sin pedir. Esa era su justicia, no un tribunal frío. No venganza sangrienta, solo una silla en el porche y el conocimiento de que había construido algo que sobrevivía al amargor. Y quizás, solo quizás, esa era la forma de final más poderosa. O mejor dicho, el comienzo más hermoso.
De esta historia aprendemos que el sacrificio de los padres no siempre es reconocido, pero no dejes que la ingratitud defina tu valor. Respeta a los ancianos porque construyeron los cimientos sobre los que nos paramos hoy como pilares en una casa mexicana antigua. Y si alguna vez has sido despreciado, recuerda, tienes derecho a recuperar tu dignidad convirtiendo el dolor en fuerza para ayudar a otros como hizo el señor Miguel. Eso no es solo sobrevivir, sino vivir con significado. Un mensaje que toda familia debería grabar para que el amor no sea solo palabras vacías, sino acciones reales cálidas como una comida de tamales compartida en un día festivo. Si la historia del señor Miguel te toca, abraza a un anciano en tu hogar hoy y difunde esta lección para que el mundo sea más amable.